Estimados pasajeros, muy buenas noches. Les saluda su conductor, quien ya está listo para llevarlos nuevamente a través de un viaje largo y escalofriante en la desolada carretera. Hoy con relatos paranormales variados, pero que estoy seguro los mantendrán al borde del asiento. Así que pasajeros, por favor, inclinen su asiento, abrochen su cinturón y relájense, porque es momento de desconectarse del mundo exterior. Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de la desolada carretera, con rumbo hacia lo desconocido. Ruta 25. Hay rutas que uno olvida apenas cambia de trabajo. Otras, en cambio, se quedan recorriéndose solas dentro de la cabeza, como si el motor nunca se hubiera apagado. La número 25 fue así para mí. Han pasado décadas desde la última vez que manejé aquel camión, pero todavía hay noches en las que, antes de dormir, puedo imaginar el espejo retrovisor y el asiento del fondo. ¿Qué tal, mi estimado conductor de esta desolada carretera? Un fuerte abrazo para usted y para todos los pasajeros que hoy viajan entre la oscuridad. Ojalá que mi experiencia les resulte interesante. Aunque, siendo sincero, preferiría que jamás tuvieran que vivir algo parecido. Mi nombre es Guadalupe. Actualmente ya estoy jubilado, pero a finales de los años 80, trabajé como operador del transporte público aquí en Aguascalientes. Durante varios años me asignaron a la Ruta 25. En aquel tiempo, la ciudad todavía no era como la conocemos hoy. Hacia el poniente había colonias que apenas comenzaban a poblarse. Una de ellas era Loma Bonita. Las calles mezclaban pavimento con terracería. Había muchos terrenos baldíos, y cuando caía la noche, daba la impresión de que uno estaba manejando más cerca del campo que de la ciudad. Mi turno siempre terminaba tarde. La última vuelta era la más pesada. Ya casi no subían pasajeros, y el silencio del autobús era absoluto. Lo único que rompía aquella tranquilidad era el ruido del motor, el rechinar de la suspensión y alguna ventana que vibraba con los baches. Nunca se me olvidó la noche en que todo ocurrió. Había dejado a los últimos pasajeros en Loma Bonita y ya venía de regreso hacia la terminal. Estaba completamente seguro de que el camión iba vacío. Después de tantos años manejando, uno desarrolla la costumbre de revisar constantemente los espejos. Lo había hecho apenas unos segundos antes. Fue entonces cuando ocurrió algo muy extraño. Sin razón alguna, el interior del autobús comenzó a enfriarse. No era un aire normal. Era un frío incómodo, seco, de esos que parecen atravesarle a uno la ropa y meterse hasta los huesos. Instintivamente miré por el espejo retrovisor. No vi nada, pero había algo que me obligaba a volver a mirar. Giré un poco más la cabeza y entonces la vi, sentada, completamente sola en el asiento del fondo. Era una mujer. No sabría decir qué edad tenía. Su rostro permanecía inclinado, casi oculto entre el cabello. Pero lo que más me llamó la atención fue la ropa que llevaba. No era un vestido de aquella época. Parecía una prenda de muchos años atrás, larga, de tela gruesa, muy deteriorada. En varias partes estaba desgarrada y colgaban jirones como si hubiera permanecido enterrada o abandonada durante muchísimo tiempo. No la escuché subir, no abrió la puerta, no hizo sonar el timbre. Simplemente estaba ahí. Sentí que la sangre se me fue de la cara. El volante comenzó a temblarme entre las manos. Por un momento pensé que estaba imaginando cosas, así que respiré hondo y volví a mirar por el espejo.
Seguía sentada, exactamente igual, inmóvil. Ni siquiera parecía respirar. Lo único que pude hacer fue detener el autobús a un costado del camino. Abrí la puerta de golpe y prácticamente bajé de un salto. No recuerdo cuánto tiempo permanecía afuera. Tal vez fueron unos segundos, quizá un minuto. Solo quería recuperar el aliento. Cuando finalmente reuní valor para volver a subir, recorrí todo el pasillo con la mirada. Ya no había nadie. El asiento del fondo estaba completamente vacío. Esa noche llegué a la terminal todavía temblando. No le conté casi a nadie. Pensé que se burlarían de mí. Pero unos días después, terminé confiándoselo a un compañero de trabajo. Tal como imaginaba, comenzó a reírse. Ya estás alucinando, Lupe. Tanto turno ya te está afectando. No discutí. Preferí dejar el tema por la paz. Sin embargo, el destino quiso responder por mí. Unas semanas después, nos cambiaron y ese mismo compañero cubrió la ruta 25. Recuerdo perfectamente cuando regresó. Entró a la terminal completamente pálido. Ni siquiera saludó. Fui hasta donde estaba y le pregunté qué le había ocurrido. Tardó varios segundos en responder. Después me miró fijamente y me dijo: «Perdóname por no haberte creído». Sentí un escalofrío antes de que continuara. Entonces comenzó a describirme, palabra por palabra, lo mismo que yo había vivido. Me dijo que al terminar la ruta sintió un frío insoportable dentro del autobús. Que al mirar atrás, descubrió una mujer sentada en el último asiento, que llevaba un vestido antiguo, viejo, roto, y que desapareció cuando él descendió del camión. No había forma de que estuviera inventándolo. Su semblante daba a notar que estaba genuinamente asustado. Desde entonces comenzaron a surgir más comentarios entre los operadores. Algunos aseguraban haber visto a la misma pasajera. Otros decían que únicamente sentían aquel frío extraño al finalizar el recorrido. Lo cierto es que poco a poco, nadie quería entrar hasta el último tramo de Loma Bonita, cuando caía la noche. Más de uno prefería bajar a los pasajeros unas calles antes, aunque se molestaran. Yo mismo lo hice durante mucho tiempo. No era por flojera, era porque sinceramente no quería volver a encontrarme con aquella mujer. Pasaron los años. Una noche asistí a una reunión con varios conocidos. Como suele ocurrir en varias reuniones, el tema paranormal ya entrada la noche salió a relucir. Y cada quien comenzó a contar alguna experiencia. Entonces decidí relatar lo que nos ocurría en la Ruta 25. Cuando terminé, uno de los presentes guardó silencio durante varios segundos. Después, nos dijo algo que nos dejó helados. Comentó que años atrás había trabajado en unos viñedos ubicados precisamente por el poniente de la ciudad, cerca de Loma Bonita. Entre sus labores estaba elaborar arietes para el sistema de riego. Nos explicó que, mientras realizaba una excavación, la pala golpeó algo que no parecía una piedra. Comenzó a retirar la tierra y apareció el cuerpo de una mujer. Dijo que aquello fue tan impactante que renunció poco tiempo después. Pero lo más escalofriante fue lo que añadió al final de su relato. Aquella osamenta de la mujer todavía conservaba el cabello largo. Tenía un vestido muy antiguo, completamente desgarrado. Sentí que el corazón me daba un vuelco
Era exactamente la misma descripción que durante años habíamos repetido varios operadores del transporte público. Nadie dijo una palabra. No sé si aquel cuerpo pertenecía realmente a la mujer que se subía al autobús. Tal vez sí, tal vez no. Pero desde aquella noche, dejé de pensar que todo había sido producto del cansancio. Seguí trabajando varios años más como operador, y mientras me tocó cubrir la Ruta 25, jamás volví a completarla hasta el último punto cuando ya era de noche. Prefería soportar los reclamos de los pasajeros antes que volver a mirar el espejo retrovisor y encontrar una vez más a aquella silenciosa pasajera esperándome en el asiento del fondo. Hoy ya estoy retirado. Tengo entendido que los choferes actuales hacen la ruta completa sin ningún problema, y de corazón espero que así siga siendo. Porque si algún día, al terminar su último recorrido, sienten que el autobús se enfría de repente, mi consejo es que no miren inmediatamente hacia el asiento del fondo. A veces, hay pasajeros que aparentemente llevan demasiados años esperando llegar a su destino. Estimados pasajeros, antes de continuar quiero hablarles del tercer viaje, porque La Desolada Carretera ya tiene un nuevo día de publicación semanal. Los espero todos los viernes en mi nuevo proyecto. Estaré dejando el enlace en el comentario fijado de este video, así que espero le den una oportunidad a este proyecto y si es de su agrado, esperaría contar con su apoyo y su suscripción. De antemano, gracias. Aprovechando el rumor. Hay épocas que parecen contagiar el miedo. Basta con que alguien vea algo extraño en un pueblo para que, en cuestión de semanas, todo el país empiece a mirar hacia la oscuridad con otros ojos. A mediados de los 90, ocurrió precisamente eso. En las noticias, en la radio y hasta en las sobremesas familiares, no se hablaba de otra cosa. Un extraño ser al que comenzaron a llamar el chupacabras. Decían que aparecía durante la madrugada, atacaba animales de corral y los dejaba sin una sola gota de sangre, marcados únicamente por un par de heridas en el cuello. Muchos aseguraban que era una simple histeria colectiva. Otros aseguraban que era una cortina de humo por parte del gobierno de Carlos Salinas de Gortari para desviar la atención, y otros decían que era un demonio o incluso un extraterrestre. Después de lo que viví, yo ya no estoy tan seguro de que todo haya sido un invento. ¿Qué tal, mi estimado conductor de esta desolada carretera? Un fuerte abrazo para usted y para todos los pasajeros que hoy nos acompañan. Espero que nunca tengan que encontrarse con algo como lo que mi hermano y yo vimos aquella madrugada. Mi nombre es Daniel, y esto ocurrió en Metepec, Estado de México, cuando yo apenas iba a entrar a la secundaria. En esos años, todavía había muchas zonas rurales alrededor de Metepec. Nosotros vivíamos en una casa sencilla, con un patio grande, algunos árboles y un baño que se encontraba separado de la vivienda principal. Para llegar hasta él, había que salir completamente al exterior, caminar unos metros y pasar por un pequeño lavabo donde todas las mañanas nos aseábamos antes de ir a la escuela. Recuerdo que durante varias semanas, el ambiente en el pueblo era muy extraño. Cada 2 o 3 días, aparecían gallinas, borregos o chivos muertos. No tenían señales de haber sido despedazados por perros o coyotes. Al contrario, los encontraban prácticamente intactos. Lo único que llamaba la atención eran 2 perforaciones en el cuello, y el hecho de que, según quienes los revisaban, parecían no tener una sola gota de sangre. Como era de esperarse, todos comenzaron a decir lo mismo.
fue el chupacabras. Había vecinos que ya no querían salir cuando oscurecía. Otros encerraban a sus animales mucho antes del anochecer. Y los niños, bueno, nosotros empezamos a dormir con un miedo que nunca antes habíamos conocido. Una madrugada, mi hermano y yo nos levantamos antes de que saliera el sol. Nos esperaba un largo camino hasta la secundaria, y siempre procurábamos alistarnos temprano. Salimos de la casa todavía medio dormidos. El aire estaba helado, y el cielo seguía completamente oscuro. Cuando nos acercábamos al baño, escuchamos algo que nos hizo detenernos. Era el sonido del agua cayendo sobre el lavabo. Pensamos que alguno de mis padres se había levantado antes que nosotros para lavarse la cara. Seguimos caminando sin darle importancia. Pero conforme nos acercábamos, comencé a distinguir una silueta. Al principio solo vi una espalda encorvada. Después noté una cabellera larga, completamente enredada. La persona llevaba un vestido viejo, desgastado, tan sucio que parecía haber recorrido décadas enteras sin cambiarse. Pensé que se trataba de una mujer, pero había algo en ella que me hizo sentir un miedo imposible de explicar. Mi hermano también se quedó inmóvil. Entonces, vimos qué era lo que estaba haciendo. Aquella mujer se estaba lavando los dientes, pero no utilizaba un cepillo. Metía uno de sus dedos dentro de la boca y frotaba lentamente sus dientes, mientras el agua corría sobre el lavabo. Con cada movimiento, escurría un líquido espeso y completamente rojo. No era pasta dental. Presumiblemente, era sangre. La veía mezclarse con el agua y deslizarse lentamente por el desagüe. Ninguno de los dos fue capaz de pronunciar una palabra. Fue en ese momento cuando aquella mujer dejó de mover la mano, como si hubiera sentido que la observábamos. Muy despacio, giró la cabeza hacia nosotros. Jamás olvidaré ese rostro. La piel era extremadamente pálida. Los ojos parecían hundidos, y el cabello le cubría media cara, como si jamás se lo hubiera peinado. Entonces sonrió, pero no fue una sonrisa normal. No sé si fue mi imaginación. No sé si fue realmente así, o una mala jugada de la oscuridad. Pero al separar los labios, dejó al descubierto un par de colmillos largos, afilados, mucho más grandes que los de cualquier persona. Sentí que las piernas dejaron de responderme. Quise correr, quise gritar. No pude hacer ninguna de las dos cosas. Ella siguió sonriendo, y con una tranquilidad que todavía hoy me pone la piel de gallina, nos dijo: «Ay, chicos, no se espanten». Hizo una pequeña pausa, como si incluso le divirtiera nuestro miedo. Después añadió: «Yo solo estoy aprovechando el rumor». Nunca sabré por qué entendí inmediatamente lo que quería decir, pero en mi cabeza solo apareció una idea: los animales, las heridas, la sangre, el chupacabras. Aquella cosa dio un paso hacia nosotros. Eso bastó para romper el terror que nos tenía paralizados. Mi hermano y yo comenzamos a gritar con todas nuestras fuerzas. Corrimos de regreso hacia la casa, mientras despertábamos a toda la familia. Mi padre salió inmediatamente. Incluso tomó un palo, pensando que algún ladrón se había metido al patio. Todos fuimos hasta el lavabo, pero ya no había nadie. La llave estaba perfectamente cerrada. No se escuchaba ya una sola gota de agua. Lo único que permanecía ahí era el lavabo, pero completamente cubierto de aquel líquido rojo.
Nunca volvimos a ver a esa mujer. Con el tiempo los ataques contra los animales dejaron de escucharse y, poco a poco, el rumor del chupacabras fue desapareciendo de las conversaciones. La vida continuó, pero la mía ya no volvió a ser la misma. Hoy, tantos años después, sigo preguntándome qué fue exactamente aquello que encontramos esa madrugada. ¿Una bruja? ¿Un vampiro? ¿Alguna clase de demonio? ¿O una persona de carne y hueso, con gustos excéntricos, que simplemente encontró la forma perfecta de ocultarse, mientras todo el país culpaba a una criatura distinta? No tengo la respuesta. Solo sé que, cada vez que alguien menciona al chupacabras, mi memoria deja de pensar en ese supuesto monstruo y vuelve, inevitablemente, a aquel viejo lavabo de mi casa, donde una mujer de aspecto aterrador, con sangre escurriendo entre los labios, sonrió al vernos y confesó con una calma que jamás he podido olvidar, que ella, únicamente, se estaba aprovechando de las circunstancias. Mi amigo de luz. Cuando uno es niño hay recuerdos que conserva como si hubieran ocurrido ayer. Algunos son felices. Otros, con el paso de los años, terminan adquiriendo un significado completamente distinto. Durante mucho tiempo pensé que aquella había sido una aventura. Hoy, siendo adulta, entiendo que estuve desaparecida casi un día entero y que nadie ha podido explicarme quién fue realmente el ser que me acompañó en la montaña. ¿Qué tal, mi querido conductor de esta desolada carretera? Reciba un gran saludo, al igual que todos los pasajeros que hoy nos acompañan. Mi nombre es Valeria, y la experiencia que estoy por contarles ocurrió cuando apenas era una niña, en un pequeño poblado de Jalisco, llamado La Hierbabuena, muy cerca de Arandas. En mi pueblo existe desde hace muchos años una tradición muy bonita. Cada año, durante el mes de septiembre, la gente se reúne para subir caminando a un cerro. Es una peregrinación. Van familias enteras, niños, ancianos, sacerdotes, todos avanzando por las brechas, mientras rezan, cantan y agradecen. Yo tendría unos 7 u 8 años cuando ocurrió todo. Recuerdo que aquella mañana había muchísima gente. Los adultos iban concentrados rezando el rosario, y los niños caminábamos alrededor de nuestros padres, entretenidos con cualquier cosa que encontrábamos en el camino. Al principio permanecí cerca de mi mamá, pero bastó un descuido de unos cuantos segundos para que todo cambiara. Vi algo moverse entre los árboles. No era un animal. Era una silueta pequeña. Recuerdo que brillaba, no como una linterna, sino como si la propia luz naciera de ella. No me dio miedo, al contrario, sentí una curiosidad enorme. Aquella figura levantó una mano haciéndome una seña para que me acercara, y sin pensarlo demasiado, comencé a seguirla. Mientras caminaba me daba la impresión de que nunca se alejaba demasiado. Si yo avanzaba, ella también lo hacía, siempre unos metros delante de mí, siempre iluminando el sendero. No recuerdo cuánto tiempo caminé. Para mí fueron solo unos minutos, pero sin darme cuenta, me había apartado completamente de la peregrinación. Cuando quise reaccionar, ya no escuchaba las oraciones, ya no veía a mi familia, solo estaba aquella figura. Seguía emitiendo esa luz suave, que apenas alcanzaba para iluminar el suelo. No distinguía bien su rostro. A veces me parecía un niño, en otros momentos juraría que era una persona adulta. Había ocasiones en las que ni siquiera lograba verle una forma definida. Solo veía aquella especie de resplandor moviéndose entre los árboles.
Lo extraño es que nunca sentí miedo. Al contrario, me transmitía una tranquilidad muy difícil de explicar. En ningún momento lloré. Ni siquiera pensé que estuviera perdida. Era como si estuviera convencida de que todo estaba bien. Después de caminar un buen rato, llegamos hasta un pequeño recoveco entre las rocas. Parecía una cueva muy pequeña. Ahí nos quedamos. Yo me senté sobre unas piedras, mientras aquella figura permanecía cerca de la entrada. Platicaba conmigo, pero por más que lo intento, no puedo recordar una sola palabra de aquellas conversaciones. Era como si alguien hubiera borrado esos recuerdos. Solo sé que hablábamos. Yo me reía. En algún momento me dio de comer. Creo que eran algunos frutos y legumbres. Solo recuerdo que no tenía hambre después de eso. Conforme fue cayendo la noche, pensé que iba a tener miedo, pero no ocurrió. Aquella figura comenzó a emitir todavía más luz. La pequeña cueva quedó iluminada con un resplandor blanco, muy tenue, pero suficiente para que yo pudiera verlo todo. Nunca sentí frío, nunca sentí soledad, nunca tuve la sensación de estar en peligro. Mientras tanto, sin que yo lo supiera, todo mi pueblo me estaba buscando. La peregrinación se suspendió. Los sacerdotes dejaron de subir al cerro. Los hombres comenzaron a organizar grupos para recorrer los caminos. Las mujeres rezaban esperando que apareciera con vida, pero yo no sabía nada de eso. Para mí solo había pasado un rato. Fue hasta el día siguiente, cuando el sol ya estaba en lo alto, que escuché voces a lo lejos. Cada vez se oían más cerca. La figura también las escuchó. Volteó hacia donde venían los gritos. Luego me miró a mí. No dijo absolutamente nada. Simplemente comenzó a alejarse. Recuerdo que levanté la mano porque no quería que se fuera. Pero conforme caminaba, aquella luz fue haciéndose cada vez más tenue, hasta desaparecer por completo entre los árboles. Unos minutos después, llegaron los primeros hombres del pueblo. Cuando me encontraron, todos comenzaron a llorar. Mi mamá me abrazó tan fuerte que apenas podía respirar. Todos me hacían preguntas al mismo tiempo. ¿Qué pasó? ¿Por qué te perdiste? ¿Quién te llevó? Yo con toda la inocencia del mundo respondí lo que para mí era la verdad. Vine con un amigo de luz. Los adultos se quedaron en silencio. Les expliqué que mi amigo emitía mucha luz, que había jugado conmigo, que había platicado conmigo, que incluso me había dado de comer, y que nunca tuve miedo. Nadie supo qué responder. Algunos dijeron que seguramente estaba confundida por haber pasado tantas horas sola. Otros pensaron que todo había sido producto de mi imaginación. Pero había un problema. Yo había aparecido en un sitio demasiado lejano. Un lugar al que, según los hombres que participaron en la búsqueda, una niña tan pequeña difícilmente habría podido llegar caminando sola, y mucho menos atravesando el monte durante toda la noche. Han pasado muchos años desde entonces. Sigo viviendo con ese recuerdo, y cada vez que vuelvo a escuchar que, en septiembre, la gente sube nuevamente a ese cerro, inevitablemente regreso con la memoria a aquella extraña luz que me condujo montaña adentro. Hasta el día de hoy, no sé qué fue aquello que me llevó lejos de todos, ni qué clase de ser decidió hacerme compañía durante aquella noche. No sé si fue un duende, un fantasma, un visitante de otro mundo, o algo mucho más antiguo que simplemente habita en esas montañas, desde antes que existiera nuestro pueblo.
Quisiera escuchar sus teorías. Conductor y pasajeros, por favor exprésenlas en la caja de comentarios para que yo pueda leerlas. A la fecha, lo único que sé es que si aquella figura no hubiera querido que me encontraran, estoy completamente segura de que jamás habría regresado a casa. Cinco minutos antes de la medianoche. Hay lugares donde el silencio nunca termina de sentirse vacío. Al contrario, hay silencios que parecen estar ocupados por algo que uno no alcanza a ver, pero que, de alguna manera, sabe que está ahí. Eso fue exactamente lo que viví durante los meses que construía mi casa. Y aunque pasaron varios años, todavía hay noches en las que miro el reloj, cuando faltan 5 minutos para la medianoche, y no puedo evitar acordarme de aquella experiencia. ¿Qué tal, mi estimado conductor de la desolada carretera? Reciba un fuerte abrazo, al igual que los pasajeros que hoy nos acompañan. Mi nombre es Marco y la experiencia que estoy por compartir ocurrió hace algunos años en Jalpa, Zacatecas. Todo comenzó cuando compré un terreno en las afueras del pueblo. Era una zona muy tranquila, todavía alejada de la mancha urbana. Había pocos vecinos, muchos lotes vacíos y, conforme caía la noche, el lugar quedaba envuelto en un silencio que solo rompían los grillos o el viento moviendo los árboles. Mi intención era construir ahí la casa donde viviría con mi familia. Pero mientras la obra avanzaba, decidí acondicionar un pequeño cuarto para quedarme a dormir. No era nada lujoso, no. Tenía una cama, una lámpara, una pequeña estufa y poco más. La razón era sencilla. No quería dejar el material de construcción completamente solo. Ya me habían advertido que, cuando una obra permanece desocupada, nunca falta quien aproveche para llevarse herramientas, cemento o cualquier objeto que encuentre. Como iba a pasar bastante tiempo ahí, también adopté 2 cachorritos. Además de hacerme compañía, pensé que entre ellos también se entretendrían cuando yo estuviera trabajando. La verdad es que rápidamente se volvieron inseparables. Dormían conmigo, jugaban durante el día y nunca se apartaban demasiado. Todo transcurría con absoluta normalidad y conforme a lo planeado, hasta que comenzaron a incurrir en una acción bastante extraña. La primera vez pensé que había sido una coincidencia. Aquella noche, desperté porque ambos empezaron a ladrar desesperadamente. No eran ladridos de juego. Era un ladrido nervioso, insistente, como si quisieran ahuyentar algo. Me incorporé para ver qué ocurría. Los dos salieron disparados del cuarto en cuanto abrí la puerta. Yo fui detrás de ellos. Los encontré en la entrada del terreno y no dejaban de mirar hacia el otro lado de la calle. Seguí la dirección de sus ojos. Solo había un enorme mezquite. Era un árbol muy antiguo, de tronco grueso y ramas torcidas, que se extendían en todas direcciones. No vi absolutamente nada. Les hablé para que regresaran. Después de unos minutos dejaron de ladrar y volvieron conmigo. No le di mayor importancia, pero al día siguiente ocurrió exactamente lo mismo, y al siguiente también, hasta que decidí fijarme en un detalle. Siempre comenzaban a alterarse, exactamente a las 11:55 de la noche. Ni un minuto antes, ni un minuto después. Era como si alguien invisible los despertara todos los días a la misma hora. Los veía pasar de estar completamente dormidos a incorporarse al mismo tiempo, erizar el lomo, gruñir, salir corriendo hacia la puerta y ladrarle con desesperación a aquel mezquite. Yo observaba el árbol durante largos minutos, esperando descubrir algún animal, tal vez un gato
un coyote o incluso un búho, lo que fuera, pero jamás encontré nada. Con el paso de las semanas, aquello dejó de parecerme una simple casualidad. Ya no era normal. Así que aproveché una tarde para preguntarle a un señor mayor que vivía por ahí desde hacía muchos años. Le señalé el mezquite y le pregunté si sabía por qué mis perros no dejaban de ladrarle todas las noches. El hombre dejó de sonreír. Se quedó mirando el árbol durante unos segundos. Después volvió la vista hacia mí. «Siempre es a la misma hora». Sentí un escalofrío. Le respondí que sí. El señor bajó lentamente la cabeza y entonces me contó algo que jamás olvidaré. Muchos años atrás, cuando aquella zona todavía estaba mucho más sola que ahora, un hombre había decidido atentar contra su propia existencia. Lo encontraron suspendido, precisamente, de una de las ramas de ese mezquite. Según recordaban los vecinos, todo indicaba que había cometido aquel acto poco antes de la medianoche. Para ser más precisos, 5 minutos antes de las 12. Durante años hubo quienes aseguraban que, al pasar por ahí cerca de las 12, se sentía un ambiente muy pesado. Otros preferían cambiar de camino, y algunos decían que los perros jamás cruzaban tranquilos frente a ese árbol. Cuando terminó de hablar, sentí que un frío me recorría la espalda. Esa noche regresé al terreno intentando convencerme de que todo tenía una explicación. Guardaba la esperanza de que los perros detectaran algún animal. Tal vez el señor solo repetía una vieja leyenda. Pero cuando el reloj marcó las 11:55, los dos cachorros hicieron exactamente lo mismo de siempre. Se levantaron de golpe, erizaron el pelo y corrieron hacia la entrada. Comenzaron a ladrar con una desesperación que nunca antes les había visto. No apartaban la vista del mezquite. Parecía que seguían con la mirada, algo que se movía lentamente entre las ramas. Yo, por más que forzaba la vista, no lograba distinguir absolutamente nada. Solo escuchaba el viento atravesando las hojas y los ladridos. Esos ladridos llenos de miedo que todavía resuenan en mi memoria. Con el tiempo terminé la casa. Los perros crecieron y continuaron acompañándome durante muchos años. Curiosamente, jamás dejaron de repetir aquel extraño ritual. Todas las noches, sin excepción, 5 minutos antes de la medianoche, siempre mirando hacia el mismo árbol. Nunca supe qué era lo que veían. El viejo mezquite sigue ahí hasta donde tengo entendido. Y aunque muchas personas pasan junto a él, sin notar nada extraño, cada vez que regreso por ese rumbo, procuro no detenerme demasiado, porque si hay algo que aprendí de aquellos perros, es que los animales son capaces de percibir cuestiones que nosotros jamás veremos. Y, sinceramente, hay ocasiones en las que creo que eso es una verdadera bendición. Porque yo, de haber tenido la misma capacidad de ellos, creo que me puedo imaginar qué es lo que pude haber llegado a ver. Estimados pasajeros, qué bueno que siguen aquí en este viaje. Hay más de la desolada carretera, pero antes de continuar, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. Así, podrás decir hashtag yo soy pasajero y, muy importante, no te perderás ninguno de nuestros próximos viajes que, por cierto, se están realizando cada miércoles y domingo sin falta. Envía tu relato al correo midesoladoes@gmail.com. Tus experiencias paranormales,
son el combustible que nos han permitido seguir viajando en este camino. Y también, si es de tu agrado este contenido, apóyalo. Salúdame en la caja de comentarios, dale me gusta, hypéalo y compártelo. De antemano, muchísimas gracias. Estimados pasajeros, la desolada carretera, al final de nuestro viaje, nos conduce hasta las hermosas playas de Nayarit. Así que los invito a que me acompañen y cerremos con broche de oro nuestra travesía de hoy. El cementerio a un costado del mar. Hay lugares que uno visita por simple curiosidad. Uno llega, toma algunas fotografías, camina un rato y regresa convencido de que no pasó absolutamente nada. Sin embargo, existen otros sitios donde basta pronunciar una sola frase equivocada para llevarse algo mucho más pesado que un recuerdo. Desde aquella noche aprendí que, cuando uno entra en un lugar donde descansan los muertos, el respeto no es una opción, es una necesidad. ¿Qué tal, mi estimado conductor de esta desolada carretera? Saludos para usted y para todos los pasajeros que esta noche decidieron acompañarnos. Mi nombre es José Luis. Les escribo desde Guadalajara, y lo que estoy por contarles cambió por completo mi manera de ver la exploración urbana. Desde joven me ha gustado recorrer edificios abandonados, haciendas antiguas, hospitales en ruinas y cualquier lugar que conserve un poco de historia. Nunca he ido con la intención de provocar nada. Simplemente disfruto conocer esos sitios que el tiempo parece haber olvidado. Hace algunos años, viajé con varios amigos a Puerto Vallarta. Después de pasar unos días ahí, estábamos a punto de regresar a Guadalajara, cuando recordé un lugar del que había escuchado hablar muchas veces. Se encuentra en la Peñita de Jaltemba, Nayarit. Es un cementerio bastante peculiar, porque prácticamente termina donde comienza el mar. Los lugareños cuentan historias muy extrañas sobre ese sitio. Algunos aseguran que, durante fuertes temporales, el océano ha llegado a descubrir antiguas sepulturas e incluso a llevarse restos humanos. También existen relatos de cocodrilos que, hace muchos años, llegaron hasta esta zona, atraídos por el olor de los cuerpos. Y pues, se llevaron algunos. De modo que, cuando se trataba de exhumar alguno, esto era imposible, porque ya no existía cuerpo alguno. No sé qué tanto de eso sea verdad. Lo que sí puedo decir es que la gente del lugar asegura que hoy es un sitio tranquilo y seguro. Como íbamos con buen tiempo, decidimos ir a conocerlo. Llegamos ya entrada la noche. El cementerio estaba completamente vacío. Solo se escuchaban las olas rompiendo contra la playa y el viento silbando entre las cruces. Había algo muy extraño en ese lugar. Era como si el ruido del mar no permitiera que existiera un solo instante de silencio. Mientras caminábamos entre las tumbas, uno de mis amigos comentó que jamás había visto un panteón tan cerca del agua. Seguimos explorando con las lámparas de nuestros celulares. Fue entonces cuando vimos una figura. Estaba caminando lentamente, entre las lápidas. Llevaba una especie de hábito oscuro que le cubría todo el cuerpo. La cabeza permanecía inclinada, y el rostro era imposible de distinguir. Pensamos que tal vez era un cuidador o alguna persona que había ido a visitar una tumba. Uno de mis amigos, que siempre ha sido muy bromista, levantó la voz. ¡Eh! ¿A dónde vas? La figura ni siquiera aceleró el paso. Solo respondió con una voz grave, seca, imposible de olvidar. Al infierno. Todos soltamos una risa nerviosa. Pero mi amigo, sin medir las consecuencias, volvió a gritar: ¡Pues llévame! La figura se detuvo.
por primera vez giró lentamente la cabeza hacia nosotros. Aunque intentábamos verle la cara, el interior del hábito seguía siendo una oscuridad absoluta. Entonces respondió: sí. Hizo una pausa muy breve y añadió: vámonos. No sé cómo explicar lo que sentí. Fue como si la temperatura hubiera descendido de golpe. La figura reanudó la marcha y desapareció detrás de un viejo mausoleo. Mi amigo todavía sonreía. Fue el primero en tratar de alcanzarlo. Pero cuando rodeó la tumba, ya no había nadie. No existía ningún lugar por donde hubiera podido escapar. Era imposible. Nos vimos unos a otros. Nadie dijo una palabra. Simplemente decidimos salir de ahí lo más rápido posible. Durante el camino de regreso, intentamos convencernos de que todo había sido una broma. Quizá alguien disfrazado. Quizá una sugestión colectiva. Lo que fuera. Sin embargo, las cosas comenzaron a ponerse verdaderamente extrañas unos días después. El mismo amigo que había gritado «llévame» empezó a cambiar. Al principio decía que se sentía observado. Luego comenzó a despertarse todas las madrugadas, exactamente a la misma hora. Aseguraba que, mientras intentaba volver a dormir, alcanzaba a ver sombras inmóviles en la esquina de su habitación. Conforme pasaron los días, los fenómenos fueron empeorando. Una madrugada, me llamó completamente alterado. Juraba que, mientras permanecía acostado, sintió como si unos brazos larguísimos salieran lentamente por debajo de su cama. No podía ver el cuerpo, solo aquellos brazos delgados, demasiado largos para pertenecer a una persona. Decía que lo abrazaron por la cintura y que comenzaron a jalarlo muy despacio, hacia abajo. No era un sueño. Estaba completamente despierto. Después aparecieron otros fenómenos. Puertas que se abrían solas, sombras cruzando el pasillo, golpes en las paredes. Sus pesadillas se volvieron insoportables. Despertaba agotado, como si durante la noche hubiera luchado contra alguien. Llegó un momento en que dejó de dormir solo. Su familia comenzó a preocuparse seriamente. Finalmente, buscaron ayuda con un sacerdote. No fue solo una visita. Durante varias semanas, acudieron a misa, hicieron oración, y el padre realizó diversas bendiciones y oraciones de liberación dentro de la casa. Poco a poco los fenómenos comenzaron a disminuir. Las noches volvieron a sentirse tranquilas. Las sombras desaparecieron. Los brazos jamás volvieron a manifestarse. Pensamos que todo había terminado, hasta la última mañana. Después nuestro amigo nos lo dijo. Él despertó y encontró algo sobre el piso, justo a un costado de su cama. Parecía algo escrito. No era pintura. No era carbón. Parecía tierra húmeda, como la que uno encuentra dentro de un cementerio. Especialmente como si ese cementerio estuviese a un costado del mar. Con esa tierra, entremezclada con arena, alguien había escrito únicamente algunas palabras. El infierno te estará esperando. Nadie dentro de la casa aceptó haber escrito aquello, y tampoco pensamos que algún familiar haya incurrido en una broma así. Si lo hizo, fue sumamente de mal gusto. Han pasado varios años desde entonces. Jamás regresamos a ese cementerio, y sinceramente, tampoco he vuelto a tomar a la ligera las bromas cuando visito lugares donde ocurrieron tragedias o donde descansan los muertos. Si algo aprendí de aquella experiencia,
es que la exploración urbana puede ser una afición fascinante, pero también puede convertirse en la peor decisión de tu vida si olvidas que hay sitios donde quizá todavía habita algo que no pertenece a nuestro mundo. Así que, si algún pasajero de esta desolada carretera disfruta recorrer edificios abandonados, panteones o lugares con fama paranormal, háganlo siempre con muchísimo respeto, porque uno nunca sabe quién podría estar escuchando cuando hace una invitación que alguien está dispuesto a aceptar. Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Es momento de descansar. Si creen poder,